Un padre a una hija en 3 palabras, la mataste. Pero lo que los suegros millonarios no sabían era que bajo ese viejo barco había algo que cambiaría las reglas del juego. Y cuando la verdad saliera a la luz, rogarían por el silencio que habían despreciado. Déjame contarte, ya Miguel tenía 32 años, manos callosas en olor a mar en alma rota. Sofía tenía 7 años en silla de ruedas, una sonrisa que le iluminaba el rostro. Parálisis cerebral de nacimiento. El día que nació Isabela murió la esposa. Amor, luz en funeral. Bajo la lluvia. La madre de Isabela lo miró en Beatriz Salazar, un apellido que podría comprar la ciudad entera. La mataste en 3 palabras, como 3 puñaladas. 7 años después, Miguel se despertaba a las 5 de la mañana. Preparaba gachas, cantaba suavemente mientras vestía a Sofía, trabajaba 12 horas al día en un restaurante que olía a grasa vieja. Él volvería a la bañaría, él leería cuentos, dormiría en el suelo junto a su cama, porque el colchón era suyo. Siempre lo ha sido. Y luego llegó la carta, papel blanco en membrete dorado. Palabras que quemaban: solicitud de tutela en alegación, incapacidad financiera, emocional y estructural. Los Salazar querían a Sofía y querían quitarle a Isabela lo único que le quedaba. Miguel sostuvo la carta con manos temblorosas. Sofía preguntó: «Papá, ¿está todo bien?» Él mintió en todo, mi amor, pero no fue así. Si esta historia ya te ha tocado el corazón, quédate conmigo. Porque lo que Miguel encontró en el barco abandonado de su abuelo An lo cambiaría todo. Y los Salazar descubrirían que el dinero no puede comprar la verdad. Miguel abrió el sobre, con las manos aún húmedas por el lavabo. Era sábado por la mañana, y Sofía tomaba café, cantando una canción del colegio. El papel lucía el escudo de la familia Salazar, ese escudo dorado que dominaba media ciudad costera. Sus manos empezaron a temblar incluso antes de leer la primera línea. Solicitud de custodia permanente, decía el documento. Beatriz y Enrique Salazar alegaron que carecía de los recursos económicos, emocionales y estructurales necesarios para cuidar a un niño con necesidades especiales. Sofía lo miró con esos ojos marrones, iguales a los de Isabela. «Papá, ¿por qué lloras?» Miguel tragó saliva y guardó el periódico. «Solo me entró jabón en el ojo, princesa». Pero no era jabona, era miedo. Ese miedo que te corta la respiración y te oprime el pecho, porque sabía que los Salazar tenían dinero para comprar jueces, abogados e incluso la verdad si hacía falta. Esa noche, después de acostar a Sofía, Miguel se sentó en la cocina. El apartamento era pequeño, con las paredes desconchadas y el olor a mar entrando por la ventana rota. Trabajaba 12 horas al día en el restaurante La Costa, llegando a casa oliendo a grasa y fritura. Ganaba 1,200 pesos al mes. Apenas cubría la comida, las medicinas de Sofía y la renta atrasada. ¿Cómo iba a pagar un abogado? ¿Cómo iba a luchar contra una familia dueña de la constructora más grande de la región? Tomó la foto de Isabela del estante. Sonreía, embarazada de 8 meses, con la mano en el vientre. «Perdóname», susurró, porque fue durante el parto que todo se desmoronó en hemorragia. A los médicos intentaron salvarlos a ambos. Ambos tuvieron que elegir. Él eligió a su hija, y Beatriz nunca lo perdonó. En el funeral, bajo una lluvia ligera, escupió esas 2 palabras que nunca se le fueron de la cabeza: «La mataste». 7 años después, quería terminar lo que había empezado. Quería arrebatarle a Sofía en el último recuerdo vivo de Isabela. La única razón por la que Miguel aún respiraba. Arrugó la carta en su mano. No tenía dinero ni poder, nada, solo tenía amor. Pero ¿bastaría el amor contra un imperio? La sala olía a moho y papel viejo. Miguel llevaba la única camisa que tenía, lavada tantas veces que el cuello estaba desgastado. Al otro lado, los Salazar parecían salidos de una revista. Enrique con un traje italiano, Beatriz con un collar de perlas y esa mirada gélida. 3 abogados los rodeaban. Miguel estaba solo, ni siquiera podía pagar una consulta legal. El defensor público que llevaba el caso tenía 23 años y parecía no haber dormido en días. La abogada de los Salazar se puso de pie. Cabello recogido, tacones altos, voz aguda como una navaja. Presentó fotos del apartamento de Miguel en la pared agrietada, la estufa vieja, el baño sin ducha. Mostró comprobante de ingresos, 1,200 pesos. «Señoría,
El padre apenas puede mantenerse. Trajo los informes médicos de Sofía en 3 sesiones de fisioterapia a la semana, seguimiento neurológico mensual, medicación controlada. Este niño necesita atención especializada que el padre simplemente no puede proporcionarle. Miguel apretó los puños. Quería gritar que se despertaba todos los días a las 5 de la mañana, que preparaba las gachas de avena que le gustaban a Sofía, que nunca jamás faltaba a una cita médica, que la cargaba en brazos cuando la silla de ruedas no cabía, que le cantaba para que se durmiera todas las noches. Pero las palabras se le ahogaron en la garganta, porque todo lo que decía el abogado era cierto, no era pobre. El apartamento era un desastre. No podía permitírselo. Luego trajeron a los testigos. El dueño del edificio dijo que la renta estaba atrasada 3 meses. El gerente del restaurante confirmó que Miguel había faltado varias veces por emergencias con Sofía Anuna. Vecina dijo que a veces oía llorar a la niña por las noches en mentira. An Sofía solo lloraba cuando tenía pesadillas. Pero ¿quién le iba a creer? El juez miró los documentos con la expresión de quien ya había tomado una decisión. Cuando le llegó el turno al defensor público, tartamudeó. Dijo que Miguel era un padre devoto, que su amor valía más que el dinero, pero ni siquiera él parecía creer lo que decía. El juez golpeó el mazo. Se concede la custodia temporal a los abuelos maternos hasta la sentencia firme. Michael sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Ann Beatriz sonrió, una sonrisa tenue y venenosa. Había ganado Ann y aún no había empezado. 2 días después, una camioneta negra se detuvo frente al edificio. Miguel estaba terminando de empacar la mochila de Sofía cuando llamaron a la puerta. Eran las trabajadoras sociales, 2 mujeres con batas blancas y portapapeles. Señor Miguel Herrera, Ann solo pudo asentir. Sofía estaba en su habitación jugando con la muñeca de trapo que Isabela le había hecho. Aún no sabía nada. ¿Cómo iba a explicárselo? Se arrodilló frente a ella. Le tomó las manitas. Princesa, ¿vas a pasar unos días en casa de la abuela Beatriz? Sofía frunció el ceño. Pero no me gusta. Es demasiado grande y huele a medicina. Miguel se tragó las lágrimas. Lo sé, mi amor, pero es solo por un rato. Papá lo prometa mentira. No podía prometer nada, pero no podía decir la verdad. Cuando las mujeres levantaron a Sofía, empezó a gritar. No, quiero quedarme con papi. Papá extendió los bracitos, con lágrimas corriendo por su rostro. Miguel intentó sujetarla, pero uno de los asistentes lo impidió. Señor, por favor, no me lo ponga difícil. Sofía gritó, forcejeó y lo llamó. La muñeca de trapo cayó al suelo. Miguel la recogió e intentó dársela, pero la puerta de la camioneta ya se estaba cerrando. Se quedó allí parado en medio de la calle. La camioneta desapareció por la esquina. El grito de Sofía aún resonaba. Los vecinos observaban desde sus ventanas, algunos con lástima, otros con juicio. Miguel cayó de rodillas allí mismo, sobre el asfalto, con la muñeca de trapo en las manos. Y por primera vez en 7 años, desde el funeral de Isabela, lloró. Lloró hasta que se le agotaron las lágrimas. Lloró hasta que le dolió el pecho, porque lo había perdido todo otra vez. Cuando regresó al apartamento, el silencio era insoportable. El plato de Sofía estaba sobre la mesa. El dibujo que había hecho estaba pegado al refrigerador. Su cama seguía sin hacer. El olor a champú de fresa persistía en la almohada. Miguel se encerró en el baño, abrió el grifo para amortiguar el sonido y golpeó la pared hasta que le sangraron los nudillos. Dios mío, ¿dónde estás? Porque si hay justicia en este mundo, yo no la veo. Miguel pasó 3 días encerrado en su casa. No comía, no dormía, no contestaba el teléfono. Al 4.º día, alguien llamó a la puerta. Al insistente Michael. Soy yo. El padre Thomason pensó en no abrir, pero la voz del anciano era firme. Michael se arrastró hasta la puerta. El sacerdote tenía unos 70 años, cabello blanco y manos marcadas por el tiempo. Entró sin pedir permiso. Miró a su alrededor. El desorden, los platos sucios, el olor de los que se habían rendido. ¿Comiste algo? Miguel no respondió. El sacerdote fue a la cocina y preparó café. Ann trajo 2 tazas. Se sentó en la silla crujienta Anjoy. Lo de Sofía. Miguel sintió un nudo en la garganta. Se la llevaron. Padre Angie, no hice nada. Me quedé ahí parado como un cobarde en C. Le quebró la voz. El padre Tomás dio un sorbo a su café. Tu abuelo, Joaquín,
me dijo una vez San Tomás. A veces Dios esconde la salida donde menos te lo esperas. San Miguel lo miró con enojo. Mi abuelo murió hace 15 años. ¿Qué importa lo que dijo? El sacerdote permaneció impasible. Lo cambia todo, porque guardaba secretos que podrían cambiarte la vida. A Miguel frunció el ceño. ¿Qué secretos? El sacerdote se levantó y se acercó a la ventana. Señaló el puerto deportivo en el horizonte. Esos muelles llenos de yates, restaurantes elegantes, tiendas caras, todo pertenecía a la familia Salazar. ¿Sabías que este puerto deportivo se construyó en terrenos que pertenecían a tu abuelo? Miguel parpadeó. ¿Cómo? El sacerdote se volvió hacia él en Joaquín. Tenía documentos en pruebas. Lo guardaba todo en su barco. Ese viejo barco que se está pudriendo en el muelle abandonado. Miguel sintió que algo se despertaba en su interior. ¡Una chispa! Pequeña, pero viva. ¿Por qué nunca usó esos documentos? Suspiró el padre Tomás. Porque Enrique Salazar lo amenazó. Dijo que si Joaquín no cedía la tierra, destruiría a la familia. Su abuelo era viudo y cuidaba de su padre, que era apenas un niño. Tenía miedo. Firmó la cesión por una miseria y cargó con esa culpa hasta su muerte. El anciano puso la mano sobre el hombro de Miguel. Pero antes de irse me dijo, Ansi, alguna vez Miguel lo necesita. Dile que vaya al barco. El viejo muelle estaba en una zona olvidada de la costa, donde los antiguos pescadores solían amarrar sus barcos antes de que se construyera el lujoso puerto deportivo. Ahora solo quedaba madera podrida, cabos deshilachados, gaviotas y silencio. Michael caminó hasta el final de la plataforma. Allí estaba él, estrella de mar, el barco del abuelo, Joaquín. Casco agrietado, pintura descascarada, cubierto de lodo. Parecía que se iba a hundir en cualquier momento. Saltó adentro. La madera crujió bajo sus pies. Olía a moho, agua salada y tiempo. La cabaña era pequeña y oscura. Miguel encendió la linterna de su celular. Redes viejas, ganchos oxidados, una botella de tequila vacía. Buscó en cada rincón a nada. ¿Se lo habría inventado el cura? ¿Era solo la desesperación de un anciano que intentaba consolarse? Entonces pisó una tabla suelta. Crujió de forma extraña. Miguel se arrodilló y tiró. La madera se desprendió fácilmente. Debajo había un hueco. Y dentro, una caja metálica envuelta en lona impermeable. Le temblaban las manos al tirar. Era pesada. Abrió la tapa con cuidado. Papeles amarillentos, mapas viejos, fotos en blanco y negro, y una carta escrita a mano, con su nombre en la portada. Mi querido Miguel comenzaba la carta. La letra de Joaquín era temblorosa. Si estás leyendo esto, es porque la vida te ha derribado y necesitas levantarte. Perdona a este viejo cobarde por no haber tenido el coraje en vida para hacer lo correcto. Pero la verdad está aquí. Úsala con sabiduría. Las tierras de la Marina siempre han sido nuestras. Enrique Salazar me engañó, me amenazó, me quebró. No dejes que te haga lo mismo. Eres sangre de pescador. Y los pescadores no se hunden. Tu abuelo que te ama, Joaquín. Miguel tuvo que dejar de leer porque no veía. Las lágrimas lo nublaban todo. Apretó la carta contra su pecho y lloró. Pero esta vez no era desesperación, era rabia. Era fuerza. Era algo que no había sentido en mucho tiempo en Esperanza. Recogió los documentos. Escrituras originales de 1920, actas del registro civil, mapas que marcaban exactamente dónde empezaban y terminaban las propiedades de la familia Herrera. Todo estaba allí. Prueba de que los Salazar construyeron un imperio sobre una mentira. Miguel llevó los documentos al único notario que no fue comprado por los Salazar. Su Augusto tenía 82 años y trabajaba en una pequeña oficina que olía a papel y café rancio. Cuando vio las escrituras, casi se le caen las gafas de la nariz. Dios mío, ¡esto es oro, muchacho! Pasó una lupa por cada página. Revisó los sellos, las firmas, los timbres. Todo auténtico. Todo legal. Esta tierra vale millones. Miguel a millones. Augusto se quitó las gafas y se secó el sudor de la frente. Toda la Marina se construyó en la propiedad de tu familia. Los Salazar lo sabían. Por eso obligaron a tu abuelo a cederla a cambio de nada. Miguel se sentó en la silla de madera que crujía. ¿Cuánto tiempo tengo para reclamarla? El anciano revolvió los papeles. La coacción anula cualquier cesión.
No caducan, puedes demandarla ahora. Pero Miguel ni siquiera tenía dinero para pagar las costas judiciales. Augusto se dio cuenta. Mira, conozco a un abogado. El doctor Méndez está jubilado, pero todavía acepta casos pro bono cuando cree en la causa. Déjame llamarlo. 10 minutos después se programó la cita. El doctor Méndez, de 68 años, exfiscal, vivía en una casa sencilla cerca de la iglesia. Al ver los documentos, se le iluminaron los ojos. ¿Cuántos años te persiguieron los Salazar, hijo? Toda mi vida. Doctora Miguel le contó sobre Isabela, sobre Sofía Ann, sobre la custodia. El doctor Méndez escuchó en silencio. Al final, recogió los papeles y los dejó sobre la mesa. Yo te represento a Ann gratis, porque he visto mucha injusticia en esta vida, pero esta no la soltaré. Ann extendió la mano. Miguel se la estrechó con fuerza. Por primera vez en semanas, sintió que ya no estaba solo. La demanda se presentó un jueves por la mañana. Por la tarde, todo el pueblo lo sabía. Pescador demanda a la familia Salazar por terrenos para la marina. El periódico local lo publicó en primera plana. Las redes sociales explotaron. Algunos apoyaron a Miguel. Otros lo llamaron oportunista, loco. Desagradecido. Pero a él no le importó, porque por primera vez en años tenía algo más que la desesperación en un propósito. Los Salazar recibieron la notificación en la oficina de la constructora. Enrique arrugó el papel y lo tiró sobre la mesa. ¿Quién se cree este desgraciado?, preguntó Beatriz, pálida. Tiene pruebas, Enrique. Documentos originales. ¿Si esto va a juicio? Enrique golpeó el puño. No, lo destrozaré primero. Sobornaré al juez, sobornaré a los testigos, sobornaré a quien sea necesario. Pero por primera vez tuvo miedo, porque la verdad no se compra. Despidieron a Miguel del restaurante ese mismo día. El dueño, socio de Enrique, ni siquiera le dio una explicación. Simplemente le dijo que empacara sus cosas y se fuera. Las facturas se acumulaban. El alquiler estaba vencido. El casero llamó a la puerta exigiendo el pago. Miguel no tenía con qué pagar. Dame una semana más, resopló el hombre. Miguel, eres un buen tipo, pero los negocios son los negocios. Si no pagas para el viernes, tendré que desalojarte. El padre Tomás apareció esa noche con una bolsa de comida. Arroz, frijoles, aceite, pan. La parroquia aportó. Miguel quiso negarse, pero llevaba 2 días con el estómago revuelto. Aceptó mientras comían. El sacerdote le preguntó, ¿tiene miedo? Miguel masticó lentamente. Sí, pero me da más miedo que Sofía crezca pensando que su padre se dio por vencido. El sacerdote sonrió. Entonces ya has ganado, porque a un hombre que tiene miedo pero no se rinde, Dios lo protege. El domingo, Miguel fue a visitar a Sofía en los Salazar. Vivían en una mansión en lo alto de la colina. Puerta de hierro, jardín inmenso, fuente de mármol. Llamó al intercomunicador. La criada contestó, vengo a ver a mi hija en silencio. Entonces la voz de Beatriz, gélida, ya no tienes derecho de visita en orden judicial. Miguel sintió que le hervía la sangre. Soy su padre. Golpeó la verja. Sofía, Sofía. Se abrió una ventana en el segundo piso. Apareció Sofía. Papá estaba llorando. Quiero irme a casa. Beatriz cerró la ventana de golpe. Miguel golpeó la reja hasta que le sangró la mano. Salió un guardia de seguridad. ¿Sal de aquí o llamo a la policía? Miguel estaba a punto de estallar cuando una voz grave dijo a sus espaldas, es inútil, hijo. Quieren que pierdas los estribos. Miguel se giró. Un hombre alto, de unos 50 años, canoso, con ropa sencilla pero limpia, ojos cansados pero amables. ¿Quién eres? Me llamo Antonio. Soy el dueño del taller mecánico de Allán, señaló hacia el pueblo. Leí tu caso en el periódico y vine a ofrecerte trabajo. Miguel parpadeó. ¿Por qué? Antonio se metió las manos en los bolsillos. Porque una vez fui como tú, un perdidón desesperadón, y alguien me dio una oportunidad cuando nadie más lo hizo. Ahora me toca a mí dársela. Extendió la mano. 1,800 pesos al mes. Taller nada glamoroso, pero es honesto. A Miguel miró la mano extendida, luego la puerta cerrada, luego volvió a mirar al hombre. No entiendo nada de coches. Antonio sonrió levemente. Te enseñaré, aprenderás. Todo hombre debería saber arreglar las cosas que se rompen.
incluso su propia vida. Miguel le estrechó la mano, y por primera vez en mucho tiempo no se sintió completamente solo. El taller estaba ubicado en una calle polvorienta cerca del Puerto Viejo. El suelo de cemento estaba manchado de aceite. Las herramientas colgaban de la pared y olía a grasa y metal. Antonio le enseñó a Miguel a cambiar el aceite, arreglar los frenos y alinear las llantas. Al principio era pésimo. Apretaba los tornillos mal, olvidaba las herramientas y sudaba a mares debajo de los autos. Pero Antonio tenía paciencia, despacio, cada cosa a su tiempo. ¡La prisa es mala! Durante sus pausas para el almuerzo, los dos comían sus almuerzos para llevar sentados en la acera. Antonio contaba historias. Había estado casado. Su esposa, Laura, murió de cáncer hacía 10 años. No tuvieron hijos. Ella siempre quiso tenerlos, pero la vida no se lo permitió. Miró al horizonte. Después de que ella se fuera, casi me doy por vencido también en Bebía en Luche. Casi cierro el taller. Hasta que un anciano sacerdote vino aquí y me dijo: Antonio, el dolor compartido es dolor dividido, y la alegría compartida es alegría multiplicada. Fue entonces cuando lo comprendí. Miguel escuchó en silencio. ¿Entendiste qué? Antonio terminó de masticar que no podía tener un hijo con Laura, pero podía ayudar a otros niños, a otros padres, a otras familias. Y así, Laura seguiría viva. Por el bien que hago en su nombre, miró a Miguel. Tú perdiste a Isabela. Yo perdí a Laura. Pero no quieren que muramos juntos. Quieren que vivamos y que luchemos al final del primer mes. Antonio le dio a Miguel su sueldo en un sobre marrón. 1,800 pesos. Miguel agarró el dinero como si fuera oro. Gracias. Su voz salió ronca. Antonio le apretó el hombro. Te lo mereces, hijo. Y puedes llamarme Tony Han Solo. Mi madre me llamaba Antonio. Miguel sonrió. Una sonrisa pequeña, pero genuina. Y esa noche, al acostarse en el viejo colchón del apartamento, durmió la primera noche completa desde que Sofía se fue. Pasaron 3 meses en Miguel ya arreglaba coches solo. Los clientes lo apreciaban. Decían que tenía buena mano, que era honesto y que no forzaba el trabajo innecesario. El taller empezó a crecer. Tony aumentó su sueldo a 2,200. Miguel logró saldar sus deudas vencidas. Compró ropa nueva. Renovó el apartamento. Pintó las paredes. Cambió las ventanas rotas y compró un colchón de verdad, porque Sofía iba a volver. Él la iba a traer de vuelta. El doctor Méndez llamaba cada semana con actualizaciones. El proceso avanzaba. Los Salazar lo intentaron todo: sobornar a testigos, cuestionar la autenticidad de los documentos, alegar la prescripción. Pero el doctor Méndez refutó todos los argumentos. Están desesperados, Miguel, y la gente desesperada comete errores. La audiencia final estaba programada para el 27 de noviembre, dentro de 3 semanas. Toda la ciudad estaría observando. El caso se había convertido en un símbolo: pobres contra ricos. La verdad contra el poder. Miguel pidió volver a visitar a Sofía esta vez. El doctor Méndez obtuvo una orden judicial. Beatriz no pudo negarse. Llegó a la mansión un sábado por la tarde. Sofía estaba en el jardín con la enfermera. Al ver a su padre, gritó: «¡Papá!». Él corrió a recogerla. Había crecido. Tenía el pelo más largo, pero sus ojos seguían siendo los mismos, igual que los de Isabela. «Te extrañé mucho, mi amor». Pasaron 2 horas juntos. Miguel enseñó fotos del apartamento renovado, de la habitación que había pintado de rosa con estrellas en el techo. «Cuando vuelvas, todo estará como nuevo». Sofía le tomó la mano. «Papá, la abuela dijo que ya no me querías». Miguel sintió una opresión en el pecho. Se arrodilló frente a ella. «Escúchame bien, Sofía. ¿Me despertaría en el infierno cada día solo para verte sonreír? Eres la razón de todo. Y vendré por ti, te lo prometo». Ella lo abrazó fuerte, tan fuerte que parecía querer aferrarse a él para siempre. La historia de Miguel se viralizó en redes sociales. Alguien inició una campaña de recaudación de fondos en línea. Ayuda a Miguel a luchar por los derechos de su hija y la tierra de su abuelo. El primer día se recaudaron 300 pesos. El segundo, 2,000. El tercero, 10,000. Donaciones de todo el país. 5 pesos, 20, 50, 100. Los comentarios estaban llenos de mensajes de apoyo. «¡Ánimo, guerrero! Dios está contigo. Esos ricos pagarán.
Miguel no sabía qué hacer con tanto dinero. El doctor Méndez sugirió: ahorra para asegurar el futuro de Sofía en educación, en tratamientos, en seguridad. Pero Miguel tuvo otra idea. Buscó al padre Tomás. Quiero usar parte de esto para ayudar a otras familias. Padres que luchan por la custodia. Personas que pasan hambre, como yo. El sacerdote sonrió con lágrimas en los ojos. Joaquín, estaría orgulloso de ti, muchacho. Crearon un fondo en la parroquia. Cada mes ayudaban a 3 familias. Comida, medicinas, abogados, lo que necesitaran. Miguel entregaba personalmente las donaciones. Vio la mirada de gratitud y entendió lo que había dicho Tony en Dolor Compartido. Es dolor compartido. Cuando ayudó a otro padre desesperado, sintió la sonrisa de Isabela desde arriba. Sintió que no estaba solo en esta lucha. Sintió que valía la pena continuar. La noticia llegó a los Salazar. Beatriz vio el reportaje en la televisión. Miguel repartía canastas de comida, abrazaba a los niños, sonreía. Sintió algo extraño en el pecho. No era ira, era confusión. Ese hombre al que llamó asesino, el hombre al que juró destruir, estaba haciendo más bien que ella en toda su vida. Enrique, furioso, apagó el televisor. Se está haciendo el santo. Pero en el juicio se le caerá la máscara. 2 semanas antes del juicio, Augusto, el viejo notario, se presentó en el taller. Temblaba. Antoni lo hizo sentar y le dio agua. ¿Qué te pasa, Augusto?, preguntó el anciano sacando un sobre del bolsillo. Necesito confesar algo antes de que sea demasiado tarde. Le entregó el sobre a Miguel. Dentro había una declaración manuscrita. A Miguel la leyó y palideció. Yo, Augusto Pereira Silva, notario jubilado, confieso que el 15 de marzo de 1974, bajo la presión de Enrique Salazar, registré una transferencia de tierras falsa. Joaquín Herrera fue amenazado de muerte. Yo lo presencié. Enrique dijo: si no firmas, tu nieto desaparecerá. Los accidentes ocurren. Joaquín lloró. Yo lloré, pero ambos firmamos. Por miedo, por cobardía, y cargué con esta culpa durante 50 años. Hoy pido perdón a Dios y a la familia Herrera. Y soy testigo de la verdad. Miguel miró al anciano. Augusto lloraba. Perdóname, muchacho. Era joven, tenía hijos pequeños. Enrique era poderoso. Tenía miedo. A Miguel le tomó la mano. Guardaste los documentos de mi abuelo. Me ayudaste cuando nadie más lo hizo. Ahora estás aquí. Eso es valentía. Augusto negó con la cabeza. Valor es lo que tenía tu abuelo. Prefirió perderlo todo antes que verte sufrir. El doctor Méndez fue citado de inmediato. Al leer la confesión, supo que el caso estaba cerrado. Con este testimonio, Miguel, los Salazar no podrán salirse con la suya. Pero había un problema. Augusto tenía cáncer terminal. Le quedaban 3 meses de vida. Si no hablo ahora en el tribunal, moriré sin tener la conciencia tranquila. El doctor Méndez sujetó al anciano por los hombros. Entonces, hagamos que cuente. Tu testimonio lo cambiará todo. La noche anterior al juicio, Miguel no durmió. Se quedó mirando al techo, pensando en Joaquín, en Isabela, en Sofía, en cómo la vida da giros inesperados. Como la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, aunque tarde 50 años, aunque cueste lágrimas, sangre y dolor. La verdad no se entierra sola en espera, ni cuando llega el momento, estalla como un trueno. La víspera del juicio, Miguel cerraba su taller cuando 2 hombres se detuvieron en un coche negro. Trajes caros, gafas de sol, la postura de quienes no están acostumbrados a oír un no. Salieron lentamente. Uno de ellos encendió un cigarrillo. Miguel Herrero se detuvo, llave en mano. ¿Quién quiere saber? El hombre dio una calada. Gente que puede resolver tus problemas o crear otros nuevos. Ofrecieron 200,000 pesos. Desiste de la demanda, firmas un acuerdo. Quédate con el dinero y con la niña. Miguel se cruzó de brazos. ¿Y si me niego? El otro hombre sonrió en dientes blancos, mirada muerta. Entonces descubrirás que la vida puede volverse muy complicada. Señaló el taller. Hay incendios, accidentes de coche también. Sería una pena que no vieras crecer a tu hija. Miguel sintió que el miedo le subía por la espalda, pero respiró hondo. Dígale a Enrique que no venderé mi dignidad ni la memoria de mi abuelo. El hombre del cigarrillo tiró la colilla al suelo. Caminó despacio, sin apartar la vista de Miguel. Te arrepentirás de esto. Subieron al coche. Salieron a toda velocidad, levantando polvo. Miguel se quedó quieto hasta que dejó de temblarle las manos. Entonces
Llamó al doctor Méndez. Vinieron a amenazarme. El doctor Méndez no se sorprendió. Están desesperados. Pero escucha, no estás solo. Mañana, en el juzgado, estará media ciudad. El padre Tomás, Antonio, toda la parroquia. Gente que cree en ti, Enrique, puede tener dinero. Pero tú tienes algo que él nunca tendrá, a la verdad. Y el coraje, Miguel Colgón miró el taller, el apartamento al que Sofía regresaba, la vida que había construido desde cero. Nadie se la iba a quitar. Nadie. Esa mañana, alguien rompió la ventana del taller. Miguel se despertó con el teléfono sonando. Era Tony. Ven rápido. Cuando llegó, la escena era de destrucción. Cristales rotos, herramientas desparramadas, neumáticos, pinchados, pintura en aerosol en las paredes. Rígete o muerte. El rostro de Tony era sombrío. Estos fueron los Salazar. Miguel sintió que su ira estallaba, pero la controló, porque la ira sin rumbo solo es destrucción. Llamaron a la policía. El agente vino, lo anotó todo, pero Miguel lo vio en sus ojos. No iba a pasar nada. Los Salazar tenían gente por todas partes. Policía, justicia, ayuntamiento. Tony le puso la mano en el hombro. Limpiemos y sigamos adelante. Quieren que te rindas. No les des esa satisfacción. Pasaron todo el día reparando. Los vecinos vinieron a ayudar. Doña María trajo café. Suyo. O trajo vidrio nuevo. A la comunidad se unió. Cuando terminaron, el taller volvió a estar en pie, en distinto, pero en pie. Michael miró a su alrededor. Esas personas no tenían nada que ganar. Solo vinieron porque creían, porque sabían que si Michael perdía, todos perderíamos un poco. Porque su lucha era la lucha de todos los que alguna vez habían sido pisoteados, de todos los que alguna vez habían tenido miedo, de todos los que aún elegían mantenerse en pie. Esa noche, el padre Tomás celebró una vigilia en la iglesia. Acudieron 50 personas. Rezaron por Miguel, por Sofía, por justicia. Miguel miró esos rostros. Pescadores, comerciantes, amas de casa, jubilados, gente sencilla, gente olvidada, pero gente con fe. Y en ese momento comprendió, no importaba lo que sucediera mañana en el tribunal. Ya había ganado, porque había encontrado una familia donde menos lo esperaba. Había encontrado un propósito. Se había encontrado a sí mismo. La sala del tribunal estaba abarrotada. Gente de pie en los pasillos, en las escaleras, reporteros, cámaras, micrófonos. A la derecha, los Salazar. Injiki con traje gris, Beatriz con vestido negro, 4 abogados de un bufete de élite. A la izquierda, a Miguel con la camisa que Tony le había regalado, el doctor Méndez con su maletín desgastado, y detrás de ellos, al del padre Tomás, Antonio, Augusto en silla de ruedas y decenas de personas de la comunidad. Entró la jueza, la doctora Mariana Andrade, 60 años, conocida por su rigor pero justicia. Golpeó el mazo. Caso 2847 a 2024, Miguel Herrera contra la familia Salazar. Asunto propiedad de tierras. El abogado de los Salazar se puso de pie. El doctor Ramírez, cincuentón, voz aterciopelada, sonrisa de tiburón. Señoría, esta acción es claramente un intento de extorsión. El señor Herrera, motivado por resentimiento personal y dificultades económicas, está usando documentos antiguos para chantajear a una familia respetable. Presentó contraargumentos. Alegó prescripción. Afirmó que la transferencia fue voluntaria. Llevó a expertos que afirmaron que los documentos podían ser falsificados. Habló durante 40 minutos, cada palabra calculada, cada pausao dramaticao. Al final, se volvió hacia Miguel. ¿Tú, que ni siquiera puedes cuidar de tu propia hija, te crees con derecho a destruir una empresa que emplea a 300 familias? Miguel apretó los puños. El doctor Méndez le sujetó el brazo. Tranquilo, ya nos tocará. Y llegó. El doctor Méndez se puso de pie. No tenía la elocuencia de Ramírez, pero tenía algo que el otro jamás tendría, la verdad. Su señoría, probaré 3 cosas. Primero, que las tierras pertenecen legalmente a la familia Herrera desde 1920 b. Segundo, que la transferencia se obtuvo mediante coerción y amenazas. Tercero, en que los Salazar lo sabían y decidieron construir un imperio sobre una mentira. Abrió la carpeta ANE y tengo todas las pruebas. Y testigos presentó las escrituras originales. Los peritos confirmaron su autenticidad. Presentó
los mapas. Los geólogos confirmaron que la demarcación coincidía. Presentó los registros del registro civil. Todo era auténtico, todo irrefutable. A la sala quedó en silencio. Incluso los abogados de Salazar empezaron a sudar. Henry le susurró algo al oído a Ramírez. Pero era demasiado tarde. La verdad estaba sobre la mesa. Y la verdad no se puede negar. ¿Ancián? El doctor Méndez llamó al primer testigo. Llamo al señor Augusto Pereira Silva al estrado. El anciano fue traído en silla de ruedas. Estaba débil, pálido, pero sus ojos ardían de rabia. Juró decir la verdad y lo hizo. Lo contó todo. Cómo Enrique entró en el registro civil en 1974, cómo amenazó a Joaquín, cómo los obligó a ambos a firmar. Cómo vivió 50 años con esta culpa. ¿Por qué habla ahora?, preguntó el juez a Augusto. Respiró hondo. Porque me estoy muriendo. Doctor en cáncer, en 3 meses de vida. Y no quiero morir como un cobarde. Quiero morir habiendo hecho lo correcto. Miró a Enrique. Me amenazaste. Amenazaste a Joaquín. Lo basaste todo en el miedo y la mentira. Pero hoy, aquí, te quito el poder. Porque la verdad no muere. Solo estaba esperando el momento oportuno. Enrique se sonrojó y quiso gritar. Pero los abogados lo detuvieron. La defensa intentó desacreditar a Augusto. Dijeron que era viejo, que estaba confundido, que quería atención. Pero el doctor Méndez presentó documentos que Augusto conservaba copiaos registrus, notas manuscritas. Incluso una grabación de una conversación de 1975 en la que Enrique lo amenazó de nuevo. Si hablas, mueres. La voz de Enrique, más joven, pero inconfundible, en la sala estalló. Los periodistas escribían frenéticamente. Las cámaras lo grababan todo. La jueza golpeó el mazo, llamando al orden. Enrique intentó ponerse de pie. «Esto es una trampa, una conspiración». Beatriz lo apartó. Estaba pálida, temblando, porque sabían se había acabado. 50 años de mentiras desmoronándose en una tarde. La jueza miró a Enrique con desprecio. «Señor Salazar, una palabra más». Y lo sacó de la sala. Guardó silencio. Pero sus ojos prometían venganza. Miguel le devolvió la mirada sin miedo, sin ira, solo firmeza. El juez pidió 2 días para analizar las pruebas. Fueron los 2 días más largos de la vida de Miguel. No durmió, no comió bien. Tony se quedó con él en el taller. «Hiciste tu parte. Ahora le toca a Dios y a la justicia». Al tercer día, la sala volvió a estar abarrotada. Más gente que antes. Toda la ciudad se detuvo a escuchar. Miguel entró de la mano del padre Tomás San Antonio al otro lado. Un muro de apoyo humano. La jueza entró. Tenía el rostro inexpresivo, imposible de leer. Se sentó, ordenó los papeles. El silencio era ensordecedor. Tras un análisis minucioso de todas las pruebas, documentos y testimonios presentados, este tribunal decide. Hizo una pausa. Miguel contuvo la respiración. Considero fundada la acción de Miguel Herrera. El terreno donde se construyó la Marina Salazar pertenece, por derecho legal e histórico, a la familia Herrera. La cesión de 1974 se declara nula por haberse obtenido mediante coacción, amenazas y mala fe. La sala estalló en gritos y lágrimas. Abrazos. San Miguel cayó de rodillas. El padre Tomás lloró. Antonio lo levantó del suelo y lo abrazó con fuerza. «Lo lograste, hijo, lo lograste». La jueza golpeó el mazo, implorando silencio. Continuó. Ordeno que la familia Salazar indemnice a la familia Herrera con una cantidad que será calculada por un perito de oficio en relación con las ganancias obtenidas indebidamente durante los últimos 50 años. Ordeno además que el señor Enrique y la señora Beatriz Salazar sean investigados penalmente por coacción, falsificación de documentos y amenazas. Enrique estaba pálido. Beatriz lloraba. Los abogados intentaron calmarlos, hablando de recursos, de apelaciones, pero todos lo sabían. Se había acabado. El imperio había caído. Miguel los miró, y en lugar de alegría, sintió lástima, porque esa gente lo tenía todo y eligió el camino de la mentira. Tenían poder y eligieron la crueldad. Y ahora iban a perderlo todo. No por venganza, sino por justicia. Y la justicia, a diferencia de la venganza, no trae placer. Trae paz. 2 semanas después, otra audiencia. Esta vez, sobre la custodia de Sofía. Los Salazar ni siquiera se presentaron. Hicieron que sus abogados retiraran el caso. El juez
le concedió la custodia permanente a Miguel sin dudarlo. Por lo que he visto en este proceso, señor Herrera, usted es exactamente el tipo de padre que todo niño merece tener. Miguel firmó los papeles con manos temblorosas, no por miedo, por felicidad, por alivio, por una fe plena. Fue a recoger a Sofía a la mansión. Beatriz abrió la puerta. Había envejecido 10 años en 2 semanas. Miró a Miguel. Quiso hablar, pero no le salían las palabras. Solo asintió para sus adentros. Sofía estaba en su habitación haciendo la maleta. Al ver a su padre, lo dejó todo y se arrojó a sus brazos. Lo sabía. Sabía que me ibas a atrapar. La abrazó tan fuerte que parecía querer fundirse con ella. Olió su pelo. Oyó los latidos de su corazón. Nunca más, mi amor. Nadie te volverá a separar de mí. Al irse, Beatriz gritó. Miguel se detuvo. Ella sostenía un álbum de fotos. Estas son fotos de Isabela, de niña. Creo que Sofía merece conocer a su madre. Le ofreció el álbum. Miguel lo tomó. Vio a Beatriz llorando y por primera vez no vio al villano. Vio a una madre rota, una mujer que perdió a su hija y casi pierde a su nieta. Una persona que eligió el camino equivocado y ahora estaba pagando el precio. Gracias, dijo Miguel. Y quiso decir más, quería decirle que la perdonaba, pero aún no podían, quizás algún día, quizás nunca. Pero podía hacer una cosa. ¿Puedes visitar a Sofía una vez al mes? Si ella quiere, envió 3. Lo miró con los ojos muy abiertos. Puedo. Puedo, Miguel asintió. Isabela querría que Sofía conociera a su abuela, a la verdadera abuela, no a la que ha conocido hasta ahora. Beatriz se derrumbó, cayó de rodillas allí mismo. Perdóname, perdóname. Miguel metió a Sofía en la camioneta que Tony le había prestado. Salieron de aquella mansión. Por última vez como visitantes, por última vez como víctimas. Y mientras bajaban la colina, Sofía preguntó: «¿Papá? ¿Vamos a ser felices ahora?» Miguel miró por el retrovisor. La ciudad, abajo, en el mar, al fondo. El camino abierto por delante. Sonrió. «Ya lo somos, princesa. Ya lo somos. Pasaron 3 años. La marina fue rediseñada. La mitad permaneció comercial, administrada por una cooperativa de pescadores. La otra mitad se convirtió en una escuela técnica de mecánica naval. Jóvenes de comunidades desfavorecidas aprendieron a reparar barcos, a trabajar con motores y a tener una profesión. Antonio era el director, Miguel el coordinador. Enseñaron más que mecánica, enseñaron dignidad, enseñaron que es posible recuperarse, siempre es posible. Estrella Audumag, el barco del abuelo Joaquín, fue restaurado. Se convirtió en un museo flotante. Contaba la historia de la familia Herrera, de la tierra, de la lucha, de la victoria. Los niños de la escuela los llevaban a visitarlos. Miguel siempre insistía en mostrárselo personalmente. Señalaba los documentos en la pared. Esto es la prueba de que la verdad no muere. Puede tardar, puede doler, pero no muere. Los niños escuchaban con los ojos muy abiertos, especialmente aquellos que provenían de familias desestructuradas. Lo comprendían. Sofía ya tenía 10 años. Yo seguía usando silla de ruedas, pero tenía más autonomía. Estudiaba en un colegio privado que Miguel podía pagar. Iba a fisioterapia 3 veces por semana. Tenía amigos. Sonreía, soñaba. En su habitación, encima de la cómoda, había una foto de Isabela. Todos los días, antes de acostarse, Sofía le decía buenas noches a su madre. «Hola, mamá, hoy fue un buen día. Te quiero». Michael siempre me escuchaba desde la puerta y siempre lloraba un poco. Beatriz la visitaba una vez al mes. Al principio era extraño, en silencios densos, miradas cautelosas. Pero con el tiempo ella y Sofía empezaron a construir un puente pequeño, frágil, pero real. Beatriz llevaba dulces, libros, historias de Isabela de niña, y Miguel veía cómo su suegra se transformaba, menos dura, menos amarga, más humana. Henry nunca volvió a aparecer. Estaba en prisión, acusado de varios delitos. La constructora había quebrado, pero Beatriz había elegido otro camino. El camino de un nuevo comienzo. Un domingo de diciembre, Miguel llevó a Sofía al viejo muelle, el mismo donde empezó todo. Se sentaron en la orilla, con los pies colgando sobre el agua. El sol se ponía naranja y dorado. Las gaviotas graznaban, olía a sal y a vida. «Papá, ¿crees que el abuelo Joaquín está orgulloso?», preguntó Miguel, rodeándola con el brazo. «Estoy seguro, princesa Anne, estoy seguro». Miró al horizonte, pensó en todo lo sucedido.
el dolor, la pérdida, la lucha, la victoria. Y comprendió, no se trataba de dinero, no se trataba de tierras, se trataba de dignidad, de no agachar la cabeza, de enseñarle a Sofía que vale la pena luchar por lo justo, incluso cuando todo el mundo dice que no tienes ninguna posibilidad, porque a veces el mayor legado que dejamos no es lo que tenemos, es quienes somos, papá. ¿Llamó Sofía así, mi amor?, señaló el barco del museo. Algún día les contaré esta historia a mis hijos, sonrió Miguel. Lo harás. Y ellos se la contarán a sus hijos. Y así, la historia del abuelo Joaquín, mamá Isabela y un padre que no se rindió, vivirá para siempre. Sofía apoyó la cabeza en su hombro en te quiero, papá. Miguel la besó en la coronilla. Yo también, tesoro mío, yo también. Y al ponerse el sol sobre el mar, Miguel sintió una paz que nunca antes había sentido. No era la paz de quien no tiene problemas, era la paz de quien sabe que puede afrontar lo que venga, porque ya no estaba solo. Tenía a Sofía, tenía a Antonio, tenía al padre Tomás. Tenía una comunidad entera. Tenía fe, tenía un propósito, tenía por fin un hogar. No de paredes, sino de personas. De amor de verdad. Esta historia nos enseña que, sin importar cuánto te arrebaten, familia, dinero, dignidad, la verdadera herencia reside en lo que llevas dentro, en el coraje para levantarte, en la fuerza para luchar, en la sabiduría para perdonar. Miguel pudo haber elegido la venganza, pudo haber destruido a los Salazar por completo, pero eligió la justicia y ofreció perdón, no porque lo merecieran, sino porque él merecía la paz. La mayor victoria no es ver caer al enemigo, es permanecer de pie cuando todo te dice que te rindas, es mirar a tu hija a los ojos y decirle: luché por ti y gané, no porque sea fuerte, sino porque tú me haces fuerte. Si esta historia te tocó el corazón, comenta a continuación con la palabra HERENCIA. Y si crees que la verdad y la justicia siempre prevalecen al final, aunque tarde, dale a me gusta. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte historias que reconfortan el corazón y fortalecen el alma. Porque todos somos, de alguna manera, Miguel, a todos nos han derribado. A todos nos ha dado miedo. A todos nos ha dado la duda de si valía la pena continuar. Pero la diferencia entre hundirse y nadar es la decisión de mover los brazos incluso cansado. Incluso con el agua subiendo por la boca, te mueves y te mueves y te mueves hasta que ves la arena bajo tus pies. Nos vemos en el próximo capítulo. Y recuerda, un pescador no se hunde. Un pescador nada siempre.